Hoy, en este tema de nuestra reunión sindical, eh, vamos a hacer un trabajo un poco distinto a lo que hemos presentado las otras semanas. Antes de esto, quiero comentarles pues, que estamos en la mesa de negociación y que no se ha podido avanzar, toda vez que algunas organizaciones sindicales en alianza con la DIAN han pretendido desconocer la reglamentación del decreto 160 de 2014 y en esa medida pues no se puede iniciar el proceso de negociación. El temor que tenemos con los compañeros es que nos pase lo que pasó el año pasado, que pues en el tema de ampliación de la planta, que era un tema acordado y que nosotros estábamos para que se cumpliera por la vía del cumplimiento, perdón la redundancia, del cumplimiento de los acuerdos, ellos, digamos que una fracción de los trabajadores de las organizaciones sindicales, que en este caso no representaron la mayoría, lo que hicieron fue firmar un nuevo estudio. Y eso pues nos está atrasando en el proceso pues de lograr la ampliación de la planta, y ustedes saben las condiciones de trabajo tan difíciles en las que estamos, la situación en la cual pues un concurso con 1.500 cargos, mucha gente va a quedar por fuera en la medida en que sus cargos fueron convocados, otros perdieron van a perder sus encargos, y precisamente el problema radica en eso, que no podemos permitir que en esta nueva negociación nos salga con otra sorpresa regresiva. Entonces, en esa medida, la negociación no puede iniciarse mientras no tengamos claras que se van a aplicar las reglas determinadas en el 160, en el cual se establece pues que hay dos partes, una es la DIAN, otra son los trabajadores, y en los trabajadores, si no hay una unidad, las decisiones se tomarán de acuerdo a la representatividad. Esa es la reglamentación y a eso se niegan los compañeros. No entendemos por qué se niegan a que se aplique la norma. Los trabajadores somos en conjunto, representamos un 100%, pero en este momento al interior de los trabajadores están dos fuerzas. Una fuerza que representa el 32.3%, que prácticamente está haciendo lo que dice la directiva, y otra fuerza que representamos el 67.7%, que estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, la independencia frente a la directiva y la posibilidad verdaderamente de construir una negociación colectiva. Eso no se ha podido y seguiremos en esta situación porque es preferible seguir en esta discusión hasta que queden las reglas claras, porque de lo contrario, compañeros, nos puede pasar lo del año pasado, y es que en cambio de avanzar, se retroceda, porque este grupo pues es un grupo que prácticamente no está en el camino de la negociación, sino está en el camino de la subordinación. Pero bueno, le vamos a dar inicio al tema de hoy. Vamos a presentar la conferencia del profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina, se llama Las causas estructurales del conflicto social y armado. Esta conferencia hace parte de un programa que dicta la Universidad Nacional actualmente, que se llama Aula Libre, al cual están asistiendo más o menos 5.000 personas. 2 veces a la semana escogimos esta charla porque nos parece que refleja una situación social importante que debemos estudiar en la DIAN, y estaremos presentando otra ya sobre el tema de la paz y la resolución de conflictos. Vamos a trabajar solo 2 temas de esos y seguiremos pues con nuestros programas habituales. Hoy los invitamos a que pues estén atentos a este video. Exactamente las 2 horas, entonces vamos a empezar inmediatamente con esta comunicación. Le pido a los monitores que me informen si la pantalla. Perfecto, perfecto, Carlos, inicie, perfecto. Hay un incidente porque perdí la presentación. Muy buen día a todos y a todas. Nuevamente voy a iniciar esta conversación. Este conversatorio del día de hoy me
tocar el tema de las causas estructurales de conflicto social y armado. Lo fundamental va a ser una charla lo más sencilla posible sobre los elementos que son fundamentales para poder comprender las lógicas y las dinámicas de los conflictos sociales y armados en nuestro país. No voy a entrar en profundidad, sino a tocar algunos de los temas que considero que son necesarios desarrollar, pero en general lo que voy a colocar a disposición de ustedes es unas ideas fuerza que puedan permitirles ir comprendiendo la realidad del conflicto social y armado en nuestro país y la necesidad de transitar en la medida de nuestras posibilidades en la solución social de ese conflicto y en la construcción social de la paz, mucho más allá de las dinámicas que en el orden institucional el Estado y el gobierno emprenden. Responsabilidad social de todas las comunidades en los territorios y de las poblaciones y de las formas de organización social, política y popular, construir rutas de paz y rutas de bienestar en sus respectivos territorios. El tema entonces versará sobre las causas estructurales del conflicto social y armado en el marco del desarrollo de la temática del diplomado de paz, desarrollo territorial y democracia. Este conversatorio se fija como propósito 3 objetivos. Y yo quisiera que prestaran atención a los 3 objetivos que nos vamos a fijar en este conversatorio para que ustedes al finalizar la sesión puedan decir, bueno, se llenaron los objetivos o construyan las preguntas que sean pertinentes para el desarrollo de las temáticas. En el chat pueden estar comentando permanentemente sobre los temas que se van abordando en el desarrollo de la conversación, porque ese chat constituye parte de la memoria del diplomado. Allí se dialoga con los respectivos estudiantes sobre las preocupaciones que ellos mismos tengan, pero también sobre la construcción social del conocimiento que se pueda estar produciendo en el momento en que se desarrolla cada una de las charlas. El primer objetivo que se pretende señalar los orígenes y las múltiples causas del conflicto armado colombiano. ¿Cuándo? ¿En qué razón? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias se pueden encontrar las causas y los determinantes que dieron origen al conflicto social y armado en nuestro país y cómo se ha desarrollado el mismo? Segundo objetivo es hacer explícito los principales factores y condiciones que han facilitado y contribuido a la persistencia del conflicto. No solamente el conflicto tiene un origen, sino que ese conflicto social y armado ha permanecido en el tiempo casi desde los orígenes de la República, aún antecediendo los orígenes de la República, como posteriormente lo vamos a explicar. Y el tercer conflicto es explicar los efectos e impactos más notorios que tiene el conflicto social armado sobre la población civil. Hemos recogido la observación que hicieron algunos de que es necesario introducir en los temas del diplomado el tema de las víctimas. Y hemos aceptado una oferta del profesor Marco Romero de CODES y de la Universidad Nacional para dictar en el desarrollo del diplomado una charla sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, en la cual se hablará de la Jurisdicción Especial para la Paz, se hablará de la Comisión de la Verdad, se hablará de la Comisión de la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En torno a estos cuatro o tres objetivos, se busca responder 5 preguntas. Yo quisiera que ustedes prestaran atención a las preguntas, porque siempre que entramos a un escenario de conocimiento, debemos llegar con unas inquietudes, hechas preguntas que nos permitan a nosotros satisfacer la búsqueda de conocimiento en la cual nos encontramos. ¿Cuáles son las causas estructurales que constituyen el conflicto social y armado en Colombia? Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver. Yo voy a aportar unas ideas fuerzas sobre esas causas estructurales, pero es muy importante que, como lo he dicho en el chat, ustedes también aporten a la construcción de esas causas estructurales
culturales desde sus propias formas de percibir el conflicto y de explicarlo. La segunda pregunta es ¿qué factores determinantes han hecho posible la permanencia del conflicto social y armado en el tiempo? Durante el periodo de conversaciones de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC se nombró una comisión histórica para explicar las causas, los determinantes y las permanencias del conflicto, que estuvo conformada por 5 investigadores designados por el gobierno nacional y 5 investigadores designados por las FARC. Y también tuvo 2 relatores generales que presentaron un informe sobre cuáles eran las causas y los determinantes que habían dado origen al conflicto y a la permanencia del mismo en el tiempo. 3. ¿Qué efectos ha tenido ese conflicto sobre los territorios y las poblaciones? Les voy a pedir el favor de que mantengan apagados sus micrófonos, particularmente los que están en el aula de Zoom. ¿Qué efectos ha tenido ese conflicto sobre los territorios y las poblaciones? Ahí hay una tesis que vamos a desarrollar, es que en gran parte los conflictos surgen en la medida en que se han utilizado mecanismos de violencia para generar los procesos de ajuste a los modelos de desarrollo económico, social y político en el territorio, generando procesos de impacto mayor sobre las poblaciones que está afectando el conflicto. La cuarta pregunta es ¿qué dificultades tiene actualmente el conflicto social armado para su superación definitiva? Que es una pregunta que hoy comenzamos a resolver, pero que seguramente en el desarrollo de las demás sesiones se va a tratar de resolver de manera definitiva. Y la quinta pregunta es ¿cuál es el papel de la comunidad en la construcción de las soluciones a los conflictos en los territorios? Sobre la base de esos 3 objetivos y de estas 5 preguntas, vamos a iniciar entonces una explicación que pueda ser útil a la comprensión de las causas estructurales del conflicto social y armado en nuestro país. ¿Cuáles son las causas y los determinantes que tiene el conflicto colombiano? Esas causas y esos determinantes están unidas en el desarrollo de la historia de Colombia a los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y militares. Pero si uno buscara en los orígenes de la nación colombiana y en las causalidades y determinantes que llevaron a la constitución del proceso de la lucha de independencia, podría encontrar que en la herencia colonial se encuentran muchas de las raíces de los conflictos que posteriormente el nuevo Estado Nacional no logró resolver. Las causas pueden encontrarse en varios aspectos que comenzaremos a señalar. Primero, los orígenes de la formación del Estado Nacional. Cuando uno mira los orígenes de la formación del Estado Nacional, nos vamos a encontrar con varias cosas que son importantes de reseñar. Primero, unos antecedentes que nos llevaron a la construcción de ese Estado Nacional a través de movimientos sociales de resistencia popular y de resistencia política y de resistencia de las élites criollas al dominio de la corona española y al modelo colonial, a las imposiciones que el modelo colonial tenía sobre la Nueva Granada, que es el espacio en el cual se va a construir la nación colombiana y va a dar origen a la república. Entonces, un primer elemento es que muchos de los problemas que tenemos hoy los heredamos del periodo colonial. Por ejemplo, la lucha que desarrollaron en 1781 los comuneros en relación con las formas en que se oprimía a la población, una población de castas, en razón de las necesidades de la corona, en una alianza estratégica entre el Estado colonial
el Estado monárquico español y la Iglesia, que son dos instituciones que fueron las que dinamizaron los procesos de la conquista de la colonia y la dominación colonial hasta el momento de la independencia. Pero los próceres de la independencia, los que constituyeron el proceso emancipatorio, el proceso de la independencia, que se alimentaron de las ideas de la Ilustración, que se alimentaron de las crisis por las cuales estaba pasando la monarquía en razón del avance de las tropas napoleónicas sobre Europa, van a encontrar los mecanismos para poder avanzar en el camino de la lucha de independencia en una confrontación entre grupos que quieren una independencia absoluta contra otros grupos que quieren sostener el dominio colonial o que quieren una independencia con ciertos niveles de autonomía sin que se produzca como una independencia absoluta, con autonomía y con soberanía. Allí comienzan a surgir conflictos en la forma particular de mirar la formación del Estado, la formación de la sociedad, y la ruta que debe seguir el proceso de independencia. Después del grito de independencia, el primer conflicto que vamos a tener nosotros es para decidir si el Estado nacional que debemos construir es un Estado federal o es un Estado centralizado. Y esa confrontación se va a dar entre Camilo Torres y Antonio Nariño. Esa es una primera tensión entre quienes quieren que las distintas provincias se articulen en términos a un Estado federal y las otras provincias, y la otra posición que quiere que haya un único Estado central desde el cual se puedan coordinar las acciones políticas de defensa de los territorios y de la resistencia que pueda generarse frente al grito de independencia. Allí se comienza a constituir un ADN de polarización y de enfrentamientos entre los que adoptan las ideas liberales clásicas y pretenden desarrollarlas y quienes mantienen las formas de dominación colonial atadas a las creencias religiosas y al respeto de la autoridad monárquica. Entonces se dan dos gritos, el grito de independencia y soberanía, el otro grito que es viva el rey pero muera el mal gobierno. Aquí se va a ir construyendo una dinámica de confrontación difícil porque los enfrentamientos políticos en la definición del Estado nacional se ven abocados a procesos de confrontación que van a alimentar todo el siglo XIX en materia de guerra. La segunda confrontación importante está en torno a las contradicciones entre Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, el libertador. Y estas contradicciones giran también en torno a la postura de Bolívar de lograr construir una gran nación como suma de distintas provincias y distintos estados que se constituyera en la Gran Colombia y que pudiera enfrentar de la mejor manera posible las lógicas específicas de la reacción de la corona una vez se liberara de los problemas que tenía en Europa con el avance francés sobre sus territorios. Y esta contradicción entre Santander y Bolívar va a estar mediada por la violencia y por la conspiración. Entonces nos vamos a encontrar con el intento de la gente que va a estar articulada en torno a Santander de asesinar a Bolívar en lo que se conoce como la noche septembrina, en la que Bolívar se fuga y después enfrenta a los conspiradores en sus lógicas particulares de defender el poder del Estado, pero adicionalmente de confrontar a quienes pretenden usurpar a través de los hechos de la violencia el poder de la administración del Estado, del gobierno. Bolívar muere en 1830. Yo creo
creo que una de las cosas que uno debe recoger en el proceso de la formación del Estado Nacional, de esos conflictos políticos, sociales que están surgiendo allí, es la frase esa de Bolívar a puertas de la muerte, que dice que si su muerte contribuye a que cesen los odios y se consolide la unión, él bajará tranquilo al sepulcro. Yo creo que Bolívar no ha podido bajar tranquilo al sepulcro, porque ni han cesado los odios, ni se ha consolidado el Estado de la Nación como una nación independiente, autónoma, soberana, que busca el bienestar de la sociedad colombiana de una manera absolutamente contundente. Después de que muere Bolívar, se acaba la idea de la Gran Colombia. Comienzan a desagregarse los estados de Ecuador, de Perú, de Venezuela, básicamente porque Panamá, que pertenece a la Gran Colombia, va a independizarse o va a tomar distancia de la nación colombiana hasta finales del siglo XIX. Luego viene la formación de los partidos políticos. Eso se va a producir en la reforma del siglo XIX. Allí se han ido construyendo modelos institucionales y constitucionales que permiten ir caracterizando un Estado nacional que es un Estado de élites y de castas. Este periodo es supremamente complicado porque los grupos sociales no tienen los niveles de identidad y de respeto que el Estado criollo de las élites criollas debía darle como resultado del proceso y de su participación en el desarrollo de la independencia. Por una parte, no se acaba con la esclavitud. Las comunidades negras tienen que arrastrar el proceso de la esclavitud y a través de la manutención entre 1821 y 1852. En el 51 adquieren la libertad definitiva, pero en 1821 en el Congreso de Cúcuta, que es un congreso fundacional del Estado Nacional, apenas se otorga la libertad de paso, pero esas comunidades negras que llegaron a América en condición de esclavos únicamente van a ser reconocidas como sujetos sociales dignos hasta la Constitución de 1971 a través de la Ley 70. Es decir, la población negra fue desconocida como fue conocida la población indígena. La población indígena tuvo que soportar la mayor arremetida contra sus resguardos, contra sus formas de organización, y van a permanecer en resistencia pasiva hasta que comienzos del siglo XX, Inti Illimani va a levantar las banderas de identidad del movimiento indígena y va a construir ese movimiento de resistencia, devolviéndole a los pueblos indígenas sus identidades, su cultura, sus formas de gobierno, sus formas de justicia, todo lo que significa en materia lingüística, sus dialectos, su condición de pueblos en el marco de la construcción del Estado Nacional. Tenemos un problema fundamental y es que los fundadores de la Nación Colombiana y del Estado Nacional no lograron entender la naturaleza de la sociedad colombiana naciente como Estado Nacional, que era una sociedad multiétnica y pluricultural, que era una sociedad mestiza, que era una sociedad de negros y de indígenas, que era una sociedad de blancos que tendrían que ser reconocidos en ese Estado Nacional en su condición diversa, en su condición multiétnica, en su condición de diferencias sociales en términos de las castas. Entonces las comunidades negras, las comunidades indígenas y la población mestiza van a entrar en unas condiciones desfavorables frente a unas élites que comienzan a instaurarse en relación con la formación del Estado Nacional y que van a irse constituyendo a través de tensiones y de enfrentamientos permanentes. En el periodo que va del 48 al 52 del siglo XIX, se forman los partidos liberal y conservador. Es decir, el enfrentamiento que tuvieron Antonio Nariño y Camilo Torres, y Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar,
va a ser asumido ahora por las colectividades políticas que dieron origen a los partidos liberal y conservador en la formación del Estado Nacional. Los liberales que marchan en el desarrollo de la radicalización del pensamiento liberal van a poner a marchar el Estado Nacional en medio de conflictos y de guerras, 9 guerras a lo largo del siglo XIX nacionales y más o menos 87 guerras regionales lideradas por facciones y caudillos territoriales. Es un poco lo que se va a ir generando en el marco de la construcción de una cultura política que controla territorios, que está orientada por caudillos, que está orientada por caciques políticos en esos territorios que atan a las poblaciones. Entonces se va formando una cultura que no hemos podido superar a la fecha. Hay que pasar la vista por los departamentos para mirar quiénes constituyen los caciques, quiénes constituyen los que orientan y atan a las poblaciones y bajo qué tipo de modelo fundamentalmente de clientela. La Constitución de 1963 va a dar origen al modelo federalista, porque la Constitución de 1801 había avanzado en la construcción de un modelo centrista que dio origen a la Gran Colombia, pero en 1863 la Constitución de Río Negro va a dar origen a un Estado federalista. Y entonces surgen los Estados Nacionales de Colombia, Estados Unidos de Colombia. Y trata de agrupar todas las provincias, pero las provincias van a tener sus propias formas de organización estatal, sus propios armamentos y van a hacer sus propias constituciones. Entonces es un Estado federal con fuerza en los territorios, con fuerza en las provincias. Nosotros tenemos adicionalmente el problema étnico, multiétnico, cultural, el hecho de que somos un país de región, la gente de la costa, la gente del suroriente, la gente de los llanos orientales, de la región atlántica, particulares diferencias y construyen sus propios modos de ser a nivel de la cultura. Todo este proceso constitucional de 1863 va a estar atravesado de conflictos y de guerras. Se va a producir los enfrentamientos de 1805 que van a ganar una alianza entre liberales y conservadores, liderados por Rafael Núñez, que inician el proceso regeneracionista. Este periodo va a tener una pelea muy grande. Las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador se van a centrar básicamente en las formas de organización del Estado, en lo que tenga que ver con centralismo y federalismo, pero también en este periodo se va a introducir otra idea central de la formación de los estados nacionales, es si esos estados en el ámbito de la economía van a ser librecambistas o van a ser proteccionistas. Y todos estos elementos se van a desarrollar en un marco de conflictividad que va a salir del escenario fundamentalmente político y va a entrar en el escenario de la confrontación armada. Se ha resuelto que la guerra sea el mecanismo a través del cual se hacen los ajustes políticos, se hacen los ajustes constitucionales y se hacen los ajustes al modelo de desarrollo. Y esos elementos están unidos al ADN de la nación colombiana. La regeneración, que es la promulgación de la Constitución de 1886, va a marcar la pauta de retorno a cierto tipo de formas de organización del Estado en alianza con la Iglesia. Se va a recobrar el concordato, se va a volver a reconciliar la pelea que hubo entre liberales y conservadores en razón del dominio de la educación y el papel de la Iglesia. Esa Constitución le otorga a la Iglesia el acompañamiento espiritual de la sociedad colombiana y de la nación colombiana y le entrega a la Iglesia la responsabilidad de educar y de formar a los nuevos. En el liberal
el proceso de Estado y la construcción de los gobiernos liberales hicieron que prestaran especial atención a la educación pública. Y en ese periodo surge la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero también surge la Universidad Nacional de Colombia en 1867. Entonces, un elemento que habría que tomar ahí es que la formación del Estado Nacional no tomó en consideración ni las lógicas específicas de la población y de las características demográficas de la nación colombiana, que es una nación multiétnica y pluricultural, ni tampoco las características de que es un país de regiones, sino que movidos por los intereses de las élites económicas, en sus intereses económicos y políticos, ignoró esos elementos tratando de copiar modelos de estados nacionales que no respondían a las características propias de la nación colombiana. Déjeme señalar esto, solamente hasta la Constitución de 1991 se reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de regiones que tiene la sociedad colombiana. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en el marco de las causas que determinan los conflictos sociales y los conflictos políticos tienen sus orígenes en la formación del Estado Nacional, en esos conflictos que se presentaron incluso en el periodo colonial, con el tratamiento que se dio a los conflictos, por ejemplo, en el movimiento de los comuneros, las capitulaciones de Zipaquirá, el asesinato de José Antonio Galán, la lucha que se produjo en el desarrollo de la independencia, el grito de independencia, posteriormente la reconquista con Murillo, el asesinato de quienes se pusieron a frente el desarrollo de la independencia, las guerras de independencia, la consolidación de esas guerras de independencia, la expansión de las guerras de independencia hacia el sur para poder ampliar las bases sociales de resistencia frente a posibles invasiones, el sometimiento a la doctrina Monroe que señalaba que América debía ser para los americanos, pero que lo decía en el sentido de los americanos del norte. La Carta de Jamaica, en la que hace Bolívar un esplendoroso análisis de las características de la sociedad neogranadina y explica los retos y las dificultades que hay para avanzar en el desarrollo de los procesos de independencia. Entonces, todos estos elementos están atravesados por unos aspectos que hay que tomar en consideración para poderlos ver a la luz de lo que constituye hoy las causas y determinantes del conflicto social armado. Y quisiera en este punto señalar con tres ideas fundamentales. Primero, la nación colombiana no se leyó en ese momento de la manera que se debía leer, que era una nación pluriétnica y multicultural y era de regiones. Lo segundo, las élites económicas en el proceso de la independencia a sectores sociales fundamentales que estaban constituidos como castas o que estaban constituidos como grupos sociales importantes y relevantes como los esclavos, los indígenas y los mestizos. Y el tercer aspecto es que las contradicciones políticas que se desarrollaron a lo largo de la constitución del Estado Nacional durante el siglo XIX se movieron y se resolvieron a través del uso de la fuerza. La utilización de las armas en la política no es ahora. La utilización de las armas en la política va a atravesar todo el siglo XIX hasta la Guerra de los 1000 días que se inicia en 1898 y que termina prácticamente en 1901 con los actos que dieron origen allí a otra práctica que habría que tomar en consideración, y es que cada acuerdo de paz que se firmó en el siglo XVIII o el siglo XIX fue seguido por un proceso de aniquilamiento de quienes estuvieron al frente de
aniquilamiento fundamentalmente de José Antonio Galán. Y en 1900, al finalizar la guerra de los 1000 días, el aniquilamiento y el asesinato de Rafael Uribe, que había sido uno de los caudillos liberales con mayores proyecciones políticas en términos de la construcción de un modelo de Estado liberal. Entonces, estos elementos juegan un papel importante al definir las causas y los determinantes del conflicto armado. Segundo, la construcción del régimen republicano. Ya de eso he hablado un poco en términos del anterior, pero quisiera precisar. La primera forma de organización del régimen republicano es qué tipo de gobierno. Tenemos un tipo de gobierno republicano en el marco de una sociedad democrática. ¿Y por qué un régimen republicano? Porque el ejemplo que teníamos en materia histórica era la República Francesa. Entonces había necesidad de poder seguir ese tipo de modelo que había proporcionado la Ilustración. Entonces se trata de construir la República. Estaba en contra de un modelo político distinto que podría ser monárquico. Así se construye la República. Y se hacen varios intentos en la construcción. La República desde las provincias, porque comienzan a expedirse constituciones a partir de 1810 en Cartagena, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, en Antioquia, distintos tipos de constituciones para las provincias en términos de la formación de sus propios estados. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la Constitución de 1881 define la naturaleza del Estado Nacional que articula el régimen republicano, que hay que construir un régimen republicano. Pero ese régimen republicano va a ir asumiendo una forma especial en la conducción de Bolívar, que va a ser la conformación de una gran nación que él va a llamar la Gran Colombia, con la unión del Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, con conflictos que va a tener con Páez y que Páez va a tomar distancia y se va a ir, y después de la muerte de Bolívar se disuelve la Gran Colombia. Pero es un proceso de agrupamiento de naciones y de pueblos para construir una gran nación, el sueño de la Gran Colombia. Luego viene en 1858 la construcción del Estado de la Nueva Granada, Estado republicano de la Nueva Granada. Es el ascenso de las ideas liberales que se van a ir radicalizando hasta llegar a la Constitución de 1863, en la que fundamentalmente se proclamará la formación de un Estado federal denominado Estados Unidos de Colombia. Y luego en el desarrollo de las guerras que siguieron a esa hegemonía liberal, que fue un periodo de impulso radical de las ideas liberales en la construcción de la sociedad, en la emancipación de la sociedad de las tutelas de la Iglesia, en la construcción de un modelo educativo pragmático con las ideas de Bentham. Es decir, hay un impulso importante en ese periodo. Surge las universidades públicas, se emancipan de las formas educativas de la Iglesia y él pelea con la forma de la dominación de la Iglesia. Es un periodo en que se produce la expansión de los jesuitas, donde se expropia a la Iglesia, que posteriormente, en el periodo de 1886, en la instauración de la Constitución de 1886, se le retornará todos los privilegios a la Iglesia. La Constitución política no irá en nombre del pueblo, fuente de todo poder, sino irá en nombre de Dios, fuente de todo poder, que es el enunciado fundamental. Se construye un régimen republicano con una naturaleza democrática. Ahora, la democracia se ha transformado. Ya tendremos posibilidad de escuchar a otros maestros hablando de la democracia. Pero allí en el siglo XIX hay un problema, y es quién es ciudadano, cómo se construye la ciudadanía. Y ciudadano es el que puede participar en política. Ciudadano es quien se constituye como un sujeto de derecho, un sujeto social de derecho como sujeto político.
allí hay problemas porque la ciudadanía se construye sobre la base de la propiedad o sobre la base de la educación, si son alfabetos o no son alfabetos. Pues hay una serie de conflictos de exclusión que van a ser propios de este periodo. Un tercer aspecto es el modelo de democracia del sistema político y del sistema de partidos que va a desarrollarse a través de nuestro país. La democracia que hemos construido desde siempre es una democracia restrictiva, es una democracia representativa que está en la mano del sistema de partidos, pero el sistema de partidos casi durante todo el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX fueron un régimen bipartidista, un régimen que tuvo la responsabilidad de los partidos liberales y de los partidos conservadores con sus respectivas acciones para desarrollar la conducción del Estado, la administración del gobierno que estaba construyendo. Hay que decir a los agentes generadores de la violencia en el siglo XIX y el siglo XX fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Cuándo van a ir el Partido Liberal y el Partido Conservador a la Comisión de la Verdad a hacerse responsable de los ciclos de violencia y de criminalidad que desarrollaron contra el Estado colombiano, contra la población y contra los territorios? Ese ciclo de violencia que nos llevó hasta que establecen el pacto de infamia que constituye el pacto del Frente Nacional, que es un pacto de impunidad para cubrir los crímenes que desarrollaron los partidos liberal y conservador a lo largo de la historia desde los orígenes de la República. Entonces, en el sistema político, básicamente fue un sistema político construido sobre el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Conservador. A partir de 1905 se introducen otras formas de organización que se habían ido construyendo en las confrontaciones particulares que se habían dado, con acciones, por ejemplo, el problema de los gólgotas y los draconianos en las reformas del medio siglo XIX, o posteriormente con los partidos republicanos construidos durante la administración del presidente Reyes, Rafael Reyes, el quinquenio de Reyes de 1905-1909. Y van surgiendo formas alternativas que van a expresar la coalición de intereses de los partidos y marcarán las fronteras que van a separar uno y otro partido en términos de los intereses políticos, ideológicos, porque los intereses económicos, los dos partidos se comportan de la misma manera porque comparten escenarios de desarrollo económico, del modelo económico en su fase de acumulación según las actividades que estén desarrollando. Entonces, ese sistema político y ese sistema de partidos, el sistema republicano bipartidista que se impone, lo va cerrando el modelo democrático, es gran parte del problema que tenemos nosotros. La persecución sistemática a los partidos opositores, a la diversidad, al pensamiento ideológico progresista, al pensamiento crítico, está articulado el desarrollo de la historia de nuestro país desde sus orígenes. La consolidación de comunidades políticas dogmáticas y sectarias, guerreristas, ha sido una de las características que ha alimentado el proceso de la historia de nuestro país a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX. Los procesos productivos unidos a la propiedad, concentración de la tierra a su tenencia y uso. Los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente tienen un origen en el proceso agrario hasta 1960. Pero de ahí para allá, 1960, los procesos de transformación del país, de un país rural en un país urbano, comienzan a generar nuevas dinámicas de conflictividad social. Entonces, la lucha por la tierra en las zonas rurales se vuelve en las zonas urbanas la lucha por el derecho a la ciudad, la lucha por el derecho a la vivienda,
la lucha por el derecho a los servicios públicos, la lucha por el derecho a la salud, la lucha por el derecho a la educación. Y esos problemas y esas necesidades y esos derechos van a ser causas determinantes de los conflictos sociales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta lo que va ahora. Es decir, siguen siendo razones de la confrontación social, de la confrontación política. Pero el punto central de la concentración de la tierra es muy importante. En 1781, al momento de la revolución de los comuneros, la población que tenía el país era de 700.000 personas. En 1900, cuando vamos a iniciar el siglo XX, la población que tiene el país fundamentalmente llega a 3 millones de habitantes. Y a lo largo del siglo XX, hasta hoy, de esos 3 millones de habitantes que éramos en 1900, se ha multiplicado hasta lo que somos hoy, casi 50 millones de habitantes. Y la tierra colonizada, culturizada y productiva era muy poca, porque las formas específicas de la producción estaban atadas a las formas específicas del consumo y de la demanda. Y desde el periodo colonial, atravesando todo el siglo XIX hasta el siglo XX, la propiedad de la tierra se concentró en pocas manos a través de las relaciones de tierra, las relaciones de mando, las mercedes de tierra, etcétera, etcétera. Pero tierras improductivas. ¿Por qué tierras improductivas? Por 2 razones fundamentales. La primera, porque había tanta tierra que se podía concesionar a determinadas personas pagándoles favores por la participación o bien en las guerras o bien en el periodo colonial. Pero el segundo aspecto era porque los sectores demandantes de la producción eran reducidos. Se reducía a los centros administrativos y se reducía a los distritos mineros que estaban claramente localizadas. Las regiones del país eran 4 grandes regiones que almacenaban la mayor parte de la población. Entonces nosotros tenemos un modelo de producción agrícola que se construye sobre la hacienda para satisfacer las necesidades de los distritos mineros y para satisfacer las necesidades de los centros administrativos. Y plantaciones que debían producir con mano de obra esclava para el desarrollo de la economía exportadora. Esas plantaciones posterior a la independencia se convertirán en enclaves, como el enclave bananero de la Union Fruit Company, que tendrá unas características específicas de transformar la clase, los sectores esclavos de la población que trabajaban en las plantaciones en proletarios bajo unas características específicas en una sociedad fundamentalmente señorial que tenía como forma de trabajo la servidumbre. Entonces hay unos elementos ahí que juegan. La propiedad y la concentración de la tierra heredadas de la colonia van a continuar en el desarrollo de la construcción de la República y del Estado Nacional y van a llegar a convertirse en el gran conflicto que hay hasta ahora. Yo al finalizar le voy a mostrar unas estadísticas de cómo está concentrada la tierra hoy, de cómo es la concentración brutal de la tierra, sobre todo de tierras improductivas que debían estar en manos de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades y organizaciones negras que debía estar en eso. El problema fundamental de orden estructural que surge aquí, que más adelante lo voy a abordar, es el problema de la conexión que surge entre la tenencia del uso de la tierra y la propiedad de la tierra. Porque en el desarrollo de la historia de nuestro país, los procesos de colonización han jugado un papel determinante. La colonización antioqueña y los procesos adicionales a la colonización antioqueña
contribuyeron a la ampliación de la frontera agrícola. Se construyeron formas de explotación del trabajo que tenían unas características específicas que no consolidaban un sector social como el campesinado. Surge como sector social, esto es, como un sector que es un sector que se constituye como sujeto social en torno a unos intereses, como sujeto de derecho en torno a unas especificidades de derechos, y en sujeto político porque reivindica en la acción social y política, pero los campesinos están surgiendo como clase campesina fundamentalmente a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como sujeto social y político a través de las asociaciones campesinas y las ligas campesinas a comienzos del siglo XX. Lo que había antes en el trabajo rural eran peones, eran arrendatarios, eran terrasqueros, eran de otro tipo de vinculación que no constituía la figura campesina. El campesino, la característica del atributo que lo hace ser un actor social es su persistencia en el ejercicio de la propiedad privada de la tierra, de la propiedad, de su propia propiedad. Es decir, de tener su medio de producción como la tierra. Y esa contradicción, los procesos de colonización que ampliaron la frontera agrícola inicialmente en los valles interandinos, en las laderas de las cordilleras de los Andes, de la oriental, de la central y de la occidental, y posteriormente en la Orinoquía y la Amazonía, esa contradicción se mantuvo durante mucho tiempo, y la legalización de la propiedad de la tierra en manos de campesinos colonos que no tenían capacidad ni dinero para gestionar los títulos de propiedad comenzó a tomar terratenientes de los grandes asentados que presionaron a través de las deudas a esos campesinos colonos para irlos llevando cada vez más hacia las tierras baldías, ampliar la frontera agrícola. Entonces ese problema es un problema grande que pretendía solucionarse a través del acuerdo de paz de La Habana o del Colón, con la posibilidad de que 7 millones de hectáreas al menos fueran distribuidas entre los campesinos que hoy en materia de propiedad de la tierra únicamente 800.000 hectáreas tienen tituladas. El otro es el elemento del desarrollo del modelo de producción capitalista y la presencia transnacional en el impulso de las economías extractivas y la explotación de los recursos estratégicos de la nación. Aquí hay dos elementos que hay que llamar la atención. El primero es el desarrollo capitalista en nuestro país. El desarrollo capitalista en nuestro país comienza a darse fundamentalmente en términos de lo que podía constituir un modelo capitalista realmente a comienzos del siglo XX. Allí hay el proceso de génesis de capital, de acumulación originaria de capital, que comienza a transformarse en las relaciones de propiedad y de riqueza en relaciones capital-trabajo. Y comienza a surgir la clase trabajadora, y comienzan a surgir los actores sociales y políticos que van a llenar el siglo XX de los conflictos. Allí llegan los artesanos que jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la lucha del siglo XIX, a entregarle a los obreros la bandera de la lucha por el derecho al trabajo, que hoy es una bandera fundamental por las características específicas en que las posibilidades de trabajo se están realizando en nuestro país, cada vez más degradadas y más pauperizadas. Entonces, uno de los problemas estructurales de la nación colombiana en el marco del desarrollo del modelo capitalista que establece la relación entre el capital y el trabajo son las formas del trabajo y sobre todo el derecho al trabajo como un derecho que en ejercicio posibilita la reproducción de las condiciones de vida de los trabajadores y su dignificación si las condiciones salariales y prestacionales son distintas. El desarrollo capitalista va a comenzar a empujarse a partir de 1930 con capitales provenientes del comercio y capitales provenientes de la economía internacional, de la exportación cafetera. Entonces se desarrolla la industria textil, se desarrolla la industria metalúrgica,
se desarrolla la industria de alimentos, se desarrolla la industria de la confección, se desarrolla una serie de industrias manufactureras unidas con trabajadores que están articulados a las obras públicas, que van construyendo sindicatos, organizaciones obreras, confederaciones obreras que van a ser supremamente importantes para el país. Entonces, el impulso del desarrollo del capitalismo va a avanzar en nuestro país con unas lógicas particulares en las cuales va a haber un modelo que se implementa el capitalismo a base del ejercicio de la fuerza, de la violencia, de la criminalidad, y que va a ir transformando la sociedad mediante ciclos de violencia en una sociedad capitalista. Pero yo quisiera dejar en la cabeza de ustedes que el mecanismo mediante el cual se hacen los ajustes económicos, el modelo capitalista en nuestro país, en lo rural y en lo urbano, ha sido la violencia, las prácticas criminales del Estado aliado con los grandes empresarios y los grandes terratenientes, que desarrollaron ciclos de violencia criminal que transformaron el mapa demográfico de nuestra nación y generaron los nuevos sistemas de desigualdad social, de pobreza y de pobreza extrema que tenemos actualmente. Pero hace presencia también las empresas transnacionales y su voracidad sobre los recursos estratégicos de la nación. Denominemos de manera sencilla como recursos estratégicos de la nación aquellos recursos que posibilitan a la nación sus seguridades en términos de la reproducción de sus condiciones de existencia de manera digna. Recursos estratégicos de la nación es el territorio. Recursos estratégicos de la nación son sus ríos. Recursos estratégicos de la nación son sus minas. Recursos estratégicos de la nación es el trabajo de su población. Recursos estratégicos de la nación es su localización en el hemisferio y en el mundo. Es la forma como puede acceder a la luz solar, a los sistemas de comunicación. Son recursos estratégicos de la nación que las empresas transnacionales explotan y hacen a través de economías extractivas agrarias o economías extractivas mineras, economías extractivas agrarias como la Uniprix Company en la explotación del banano, como la forma en que se explotan las plantaciones de caña de azúcar, o como se explota la palma africana o el caucho en distintas regiones del país. Y explotación minera, como se explota el petróleo, como se explota el carbón, como se explotan las minas de oro o las minas de coltán, como se explotan los recursos mineros y los materiales preciosos en el desarrollo de nuestra historia. Y esa explotación está dada por empresas nacionales que cuentan con todas las prerrogativas y protecciones por parte del gobierno nacional. Entonces, la formación del modelo de producción capitalista y los avances de la presencia transnacional en el impulso de las economías extractivas hace parte de las lógicas específicas de la conflictividad social, de la conflictividad económica, de la conflictividad política que lleva a las guerras, porque muchas de esas empresas financiaron los grupos paramilitares en sus territorios y generaron procesos de criminalización de la población. Para citar solamente un caso, la masacre de las bananeras, porque una cosa es la huelga de las bananeras como una movilización social encargada de dirigir un programa reivindicativo de los trabajadores bananeros, y otra es la forma en que el Estado, unido con la Uniprix Company, con la transnacional bananera, golpeó y criminalizó en la plaza de Ciénaga a esos trabajadores, propiciando la muerte de muchos de ellos. Entonces, esa alianza entre el Estado y las transnacionales, esa forma particular en que el Estado-gobierno se ha encargado de entregar
crean la riqueza nacional ha sido profundamente lesiva para la sociedad colombiana, porque es en esos recursos que está la seguridad de la sociedad colombiana por ser sus recursos estratégicos. Esa política de no apoyar la producción nacional agraria para garantizarnos la seguridad, el equilibrio y la autonomía y la soberanía alimentaria, y de permitir que se introduzca en el país cereales, papa, arroz, todo tipo de producto que aniquila la posibilidad de trabajo de los campesinos. En esta época en que los campesinos, de manera bondadosa, en una época tan dura como la pandemia, colocaron en nuestras mesas la comida para que nos alimentaran. La lucha por la defensa de los territorios por parte de las poblaciones es la lucha por obtener los recursos estratégicos de esos territorios que deben servir a la construcción del bienestar de las poblaciones que ocupan esos territorios. Entonces, esta es otra causa y otro determinante del desarrollo del conflicto. Las poblaciones del Catatumbo, las del Magdalena Medio, la población del Chocó, del suroccidente del país, Nariño y Cauca, la región del Guaviare, del Caquetá, del Guainía, del Amazonas, de Antioquia, las regiones de todo el país, moviéndose en la defensa de sus recursos estratégicos en manos de propietarios nacionales y en manos de grandes transnacionales que explotan esos recursos, y lo que devuelven a cambio de la explotación de recursos es pobreza, es miseria, es violencia. La irrupción de las economías ilegales del narcotráfico. Ya tendremos la posibilidad de avanzar en una presentación sobre mafia, narcotráfico y bandas criminales en nuestro país. Pero ahora quisiera decir que el problema del narcotráfico, el problema de las economías ilegales del narcotráfico, tiene sus orígenes en el finales del siglo XIX, pero adquiere fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el desarrollo de las economías de la marimba, de la marihuana y el boom marimbero. Ese boom marimbero que se va a dar entre 1965 y va a ir hasta 1977, con bonanzas marimberas que nutrieron la economía nacional, que alimentaron la iniciativa en términos de modernización de la producción agraria, que generaron espectáculos que habría que valorar en su justa dimensión cultural, como por ejemplo el fortalecimiento de la música vallenata, el Festival Vallenato, que contaron con presidentes que estuvieron unidos al desarrollo de la economía del narcotráfico y que nutrieron esa economía convencional con recursos a través de la ventanilla siniestra del Banco de la República, en una época en que las economías de América Latina se derrumbaban como consecuencia de los procesos de endeudamiento. Entonces, ese proceso de las economías ilegales del narcotráfico, que tienen propósitos fundamentalmente económicos y que obedecen a que hay una demanda en el mundo, va a tener varios momentos, pero el momento inicial, que es el momento de la bonanza marimbera, va a generar conflictos en la costa entre distintos grupos que van a estar utilizando las rutas del contrabando que eran tradicionales en el desarrollo de la costa de Valledupar hasta Maicao, cogiendo el Caribe, yendo a Centroamérica y a Norteamérica, con una característica específica, y es que la marihuana aparece en nuestro país como consecuencia de la crisis algodonera y de la introducción del fique para poder, no del fique, sino del cáñamo, para poder reemplazar la crisis algodonera que se produjo por los ataques biológicos a los cultivos. Y allí aparece esa especie y esa característica de la marihuana, que es la Punto Rojo y la Santa Marta Gold, que es la que va
convocar la atención del consumo norteamericano, el consumo en general de todo el continente. Pero a partir de 1977, la iniciativa empresarial Bayuna y la iniciativa empresarial antioqueña transforman el desarrollo de la economía marimbera en la conquista de la cadena productiva del narcotráfico, en el producto del clorhidrato de cocaína que van a poner en los Estados Unidos con menos masa y con mejores precios. Son los bayunos y los antioqueños los que logran capturar la cadena productiva de la cocaína, del clorhidrato de cocaína, que tiene una cadena productiva con la hoja de coca que involucra grandes poblaciones marginadas, campesinos, colonos, cocaleros, que se articulan al desarrollo de la economía del narcotráfico, dada el estado de abandono en que se encuentran. Los campesinos no son narcotraficantes, los campesinos son víctimas del abandono los campesinos cocaleros son víctimas del abandono del Estado y de la falta de políticas de desarrollo agrario en los territorios profundos de la Colombia. Y ellos traen la coca del sur de Bolivia y del Perú, la comienzan a sembrar aquí, instalan los laboratorios y generan el proceso de la transformación de la pasta de coca en clorhidrato de cocaína. Ese clorhidrato de cocaína lo comienzan a llevar, a mover en la esfera de la circulación y el transporte hasta los centros de consumo. Pero el gran éxito que tiene esa empresa es que conquistan el mercado de consumidores, no el mercado de grandes empresarios, sino de consumidores. Y la coca, el clorhidrato de cocaína y la riqueza que produjo ese clorhidrato de cocaína desarrolló y potencializó la economía nacional, transformó el alto ganadero, las pasturas, desarrolló la industria de la construcción, desarrolló el turismo, desarrolló el mercado, la industria de la recreación. Es decir, irrumpió con una fuerza grandísima la economía del narcotráfico, que capturó las economías convencionales y sometió a sectores importantes de las viejas oligarquías, de la vieja clase burguesa nuestra, a las formas específicas de la circulación del capital en el marco de un proceso de capitalismo criminal. Esta sociedad nuestra se ha beneficiado y se sigue beneficiando de las economías del narcotráfico, que ya no circulan a través de mulas, ni circulan a través de lanchas rápidas, no circulan por los canales convencionales de las economías tradicionales, a través de los tratados de libre comercio, llegan a los Estados Unidos, aumentan las hectáreas cultivadas y la cantidad de producción de clorhidrato de cocaína, pese a la política norteamericana que ha estado fracasada desde sus comienzos y que sigue siendo fracasada por la manera en que se está desarrollando contra las poblaciones y contra los territorios, afectando a esas poblaciones y afectando a los territorios y contaminándolos. Entonces, la irrupción de la economía del narcotráfico, unida a las políticas de seguridad impulsadas por el Estado, que va a dar origen al fenómeno paramilitar de tercera, cuarta y quinta generación, va a ser responsable del desarrollo de la incrementación y el escalamiento del conflicto armado, porque tanto las economías convencionales, las élites económicas convencionales, como los grupos paramilitares y la insurgencia en nuestro país, se beneficia del flujo de capital proveniente de la economía del narcotráfico y de la altísima conflictividad generada por ese producto en el desarrollo territorial y en el desarrollo económico y social de nuestro país, en la captura del poder del Estado, en eso que se ha llamado la parapolítica, el financiamiento de la captura de las cortes, de los altos tribunales, en esa forma tan
tan absolutamente cínica en que un embajador de Colombia se constituye en un empresario de la coca e involucra a sus capataces en el desarrollo de esa actividad. Entonces, miren lo de la industria del narcotráfico. Ha generado desarrollo, ha generado distribución de capital, ha posibilitado que sectores sociales del campesinado colonizador puedan sobrevivir, puedan educarse, puedan acceder a la cultura. Hay que hacer una lectura crítica, pero hay que hacerla también desde una perspectiva en que no se enloda, sino que también se reconoce el impacto que tuvo esa economía en nuestro país y a quiénes y cómo benefició esa economía. El otro elemento es el impacto de los conflictos mundiales. Nosotros hemos estado inmersos por la manera particular del relacionamiento que hemos tenido con el hegemón, con Estados Unidos, en el desarrollo de los conflictos mundiales. Tuvimos problemas en la Primera y Segunda Guerra Mundial porque nuestras relaciones comerciales se vieron afectadas. Posteriormente, esas afectaciones nos obligaron al desarrollo comercial y al desarrollo industrial y ampliarnos. Fuimos a los conflictos del mundo bipolar y asumimos la doctrina de la seguridad nacional y convertimos el enemigo internacional, que era el comunismo, en un enemigo interno, y comenzamos a ver en las organizaciones sindicales, en las organizaciones campesinas, en las organizaciones indígenas, en las organizaciones de negritudes, en todas las formas de la organización social, comenzamos a ver comunistas, a perseguirlos, a estigmatizarlos, a criminalizarlos. La protesta, el pensamiento crítico se convirtió en blanco de la acción de la institucionalidad en alianza con las políticas criminales de la seguridad, de la doctrina de la seguridad nacional. Pero también hemos sido víctimas de las políticas de la globalización en el ámbito nacional y de las políticas de la globalización en el ámbito nacional, de cómo se construyeron los tratados de libre comercio, de cuáles fueron los beneficios reales que nos dejaron esos tratados de libre comercio, que si esa apertura a un mundo global después del comunismo generó algún tipo de tranquilidad y bienestar, o lo que hizo fue desbordar la voracidad de los acumuladores de riqueza en el mundo y se llevó la guerra del escenario político hacia el escenario económico para conquistar, atrapar y someter pueblos y poder expropiar sus recursos estratégicos. Entonces, estos conflictos nos han afectado. La postura de Colombia frente a Venezuela es absolutamente inaceptable. En eso de la libre autodeterminación de los pueblos y el respeto por los procesos internos, Colombia no debía ser un país que se presenta como punta de lanza frente al proceso venezolano. Podemos tener todas las críticas que quieran al proceso venezolano, pero ese proceso debe resolverlo los venezolanos y nosotros hemos pagado un altísimo precio por andarnos metiendo en el proceso venezolano. Igualmente, el comportamiento que tiene el actual gobierno y que han tenido muchos gobiernos, con la grandeza con que se ha comportado la República de Cuba en la oferta permanente de mediación en los procesos de paz, y nosotros hacer los esfuerzos y crear los mecanismos para que durante el gobierno de Trump los metieran en la lista de países que apoyan el terrorismo. Eso no tiene presentación. Esas relaciones nuestras con nuestros vecinos son absolutamente inaceptables cuando nuestros vecinos están en fronteras ideológicas distintas. Eso nos lleva a una situación de permanente conflicto. Venezuela era el segundo socio comercial nuestro. Llegó un momento en que nosotros teníamos relaciones comerciales por 14.000 millones de dólares con Estados Unidos y teníamos con Venezuela por 7.000 millones de dólares. Y perdimos toda la posibilidad de tener un socio comercial como Venezuela para subordinarnos al ejercicio del poder norteamericano. Entonces tenemos unos problemas de subordinación política
poder norteamericano. Y eso hace parte de nuestra conflictividad, ya lo veremos más adelante. La influencia norteamericana en la definición de las políticas de seguridad y defensa en los periodos de la Guerra Fría y la lucha contra el terrorismo es otro de los elementos. Siempre Estados Unidos, desde la doctrina Monroe, ha intervenido en la definición de la política de seguridad nuestra. Primero, en el periodo de la Guerra Fría, bajo la imposición de la doctrina de la seguridad nacional, que construyó la figura del enemigo interior y que convirtió a nuestra población en potenciales enemigos, que generó la guerra sucia, que generó la guerra criminal contra las poblaciones y los liderazgos sociales. Es que el costo de esa política de la doctrina de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo en nuestro país, en términos de vida, ha sido muy grande. Y todo agenciado por esa alianza estratégica arrodillada de nuestro país a la política norteamericana. Y ahora la lucha contra el terrorismo. El cambio de la figura a partir del 2001 que aniquila actores armados insurgentes de naturaleza política, los equipara a bandas criminales y a bandas terroristas, ha hecho que se intensifique el desarrollo de nuestro conflicto, se vaya generando mayores problemas. Estos problemas estructurales se expresan a través de varias cosas. Primero, la desigualdad social. Yo quisiera señalar 7 componentes que deben ser tomados como problemas estructurales que dan origen al conflicto social y armado. Primero, la desigualdad social y la pobreza generalizada. La desigualdad social surge como consecuencia del reparto inequitativo de la riqueza que genera grupos sociales diferenciados en el ámbito de la economía, en el ámbito de las posibilidades de vida. Pero la pobreza generalizada tiene varios componentes que son las que generan lógicas específicas de confrontación en el marco del desarrollo de los conflictos sociales. ¿Qué es? Voy a hacerme esta pregunta y me la voy a responder para ustedes. ¿Qué sería lo que constituye para una nación vivir con dignidad, que le garantice seguridad, que le garantice bienestar y que le garantice tranquilidad? Primer aspecto es que se le garantice al primero y último de los ciudadanos de la nación el derecho a la vida, y la vida constituida como un derecho sagrado, no desde la religiosidad, sino desde la existencia cultural, lo sagrado concebido como aquello que no puede destruirse, porque constituye parte fundamental de la existencia humana, el derecho a la vida. Pero la vida no se puede vivir de cualquier manera. La vida hay que vivirla en unas condiciones de creciente dignidad. Entonces, miremos cuáles son los componentes de la dignificación de la existencia. Primer componente, el derecho a la alimentación de calidad, acceder a una buena alimentación desde la primera infancia, desde el vientre materno hasta la última infancia, cuando uno llega a la edad de la vejez. Alimentos para todos, que no se padezca el hambre que se está padeciendo en este país hoy, en todos los países de América Latina, porque en muchos países de América Latina, nuestras sociedades latinoamericanas padecen de hambre. Por eso, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria es fundamental. Segundo, el derecho a tener un refugio donde meterse para protegerse de la intemperie, para poder soñar, para poder amarse. Y eso es el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, no a esas viviendas de interés social que son cajas de bocadillo donde se vive en estado de hacinamiento, pequeñas cárceles
No queremos viviendas dignas, llenas de aire, llenas de luz, llenas de espacio y ojalá con las menores cosas posibles para combatir la sociedad del consumo. El derecho a la vivienda. Vivienda rural y vivienda urbana. Y la vivienda tiene un componente. Es que la vivienda necesita de servicios públicos, los derechos a los servicios públicos, que los servicios públicos no se consuman nuestros ingresos. Los servicios públicos de agua, de luz, de alcantarillado, de teléfono, de conectividad. Esos derechos, eso es el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda está unida al derecho al espacio público, al derecho a la ciudad. El tercer elemento, el cuarto elemento, hacer efectivo el derecho al trabajo. Es que el trabajo es el mecanismo mediante el cual nosotros reproducimos nuestras condiciones de existencia en dignidad. No queremos que nos regalen nada. Queremos ser productores de nuestras condiciones de vida. Para eso necesitamos trabajo. Y el trabajo en nuestro país se ha pauperizado. Pero sobre todo el problema más grave es el crecimiento del desempleo en América Latina, en nuestro país. Cuando yo hablo de estos problemas, lo hago desde Colombia, pero estos problemas son problemas de todos los países de América Latina y del mundo. Entonces la lucha contra el paro forzado, que se ha ido incrementando con el reemplazo que hay en las grandes empresas del trabajo vivo por el trabajo muerto, por el trabajo robótico, por el trabajo sistematizado. La imposibilidad de que hubiera ocurrido el sueño de que en la medida en que la ciencia nos iba proporcionando conocimiento y nos mejoraba las condiciones del trabajo, pudiéramos ir disminuyendo las horas de trabajo, no está pasando. Por el contrario, trabajamos más y ganamos menos. Entonces el derecho al trabajo es fundamental. El derecho a la recreación, que podamos tener la posibilidad de recrearnos, de conocer el mar, de conocer la alta montaña, de ir a un parque, de hacer un picnic con la familia, de podernos sentir a gusto visitando un museo, yendo a una obra de teatro, a un cine, y que todo eso constituyera parte de la oferta que el Estado le da a sus ciudadanos en términos de recreación. El derecho a vivir en un mundo de seguridades emocionales, de seguridades físicas, de seguridades afectivas, que constituyen parte de la lucha contra los problemas de la pobreza generalizada. Porque miren, es que en la medida en que la pobreza crece, se descompone emocionalmente la persona, se descompone afectivamente, se rompen las unidades naturales de la reproducción de la especie, de la reproducción de la condición humana. Es angustioso la situación de madres ante el hambre de sus hijos, ante la falta de posibilidades para mandarlos a la escuela. El derecho a la salud como un derecho fundamental, no como un servicio que se presta como mercancía. Los hospitales, los puestos de salud debían estar desocupados porque la política de salud debía apuntar fundamentalmente a garantizar la salud, no atender la enfermedad. Y se garantiza la salud con buena vivienda, con buena alimentación, con buena educación. El derecho a la educación, a comenzar el ciclo de educación desde el vientre de nuestras madres y terminar el ciclo de vida con un libro en la mano. Es eso lo que nosotros pensamos que define las posibilidades de la vida digna contra este nivel de pobreza creciente, contra la marginalidad, contra las villas miseria, contra las comunas, contra las favelas, contra esta forma desalmada del modelo económico de acabar con nuestra vida, con la vida de nuestras comunidades. Queremos
apuntarle a una existencia colectiva de bienestar, de tranquilidad, de convivencia democrática, al sueño de la felicidad humana, le seguimos aportando. Entonces, miren los problemas de la desigualdad social y la pobreza generalizada. Desde luego que la gente salió porque se estaba muriendo de hambre, no podían someterse a las orientaciones en relación con la pandemia. Desde luego que la gente sale a rebuscarse a diario, todavía con los dispositivos que le permiten ser seres humanos dignos. Y desde luego que se descomponen y van a la delincuencia y roban para llevarle comida a sus hijos. Algunos lo hacen para cumplir con sus gustos en la sociedad de consumo. Todo eso hay que superarlo. Y todo eso se supera si adquirimos conciencia de nuestra realidad en términos de la existencia que llevamos. Segundo, la fragilidad de las estructuras democráticas institucionales. Nuestro país, desde el origen de la República, no ha podido constituir una institucionalidad fuerte, un Estado fuerte, un Estado con separación de poderes, donde el poder de cada uno de los poderes juega en el juego de los contrapesos. No, aquí los poderes están amangualados. La captura por el Poder Ejecutivo de la institucionalidad del Estado para ponerla al servicio de su propio proceso es absolutamente inaceptable. La fragilidad de los ministerios, de las secretarías, del gobierno nacional, del Parlamento, de la forma como el Parlamento se confabula, como deja de legislar, como no legisla para la nación colombiana, como se enredan en las lógicas del clientelismo y de la corrupción, delincuentes de la política, que nosotros mismos colocamos en esos escenarios. Por eso hay una fragilidad en las estructuras democráticas del Poder Ejecutivo, y un Poder Ejecutivo que es un haz de burlas ante la comunidad internacional. El Poder Legislativo, que ha construido una correlación de fuerzas al favor del Poder Ejecutivo para someter, para legislar a favor de los intereses de las grandes empresarios y de las grandes transnacionales. Del Poder Judicial, que ha levantado una estrategia de persecución, convirtiendo la Fiscalía General de la Nación en policía política para perseguir a los opositores, tribunales de corruptos, cárteles de la corrupción en la justicia. ¿Cómo construimos un país si no hay conciencia ética y moral de lo que constituye el interés general y el interés público? Con seres corruptos, con clientelas, y sin un pensamiento crítico y una conciencia general de la población. Porque corrupción hay cuando yo entrego mi voto por un tamal, por una teja, por un bulto de cemento. Todo eso lleva a la fragilidad de las instituciones democráticas de la nación en todos los espacios. El clientelismo, la captura del Estado por las élites económicas, su sometimiento, la privatización de la fuerza pública, del ejército, sirviendo en la protección del interés transnacional, de la policía sirviendo a los intereses privados, golpeando al pueblo, atropellando al pueblo. Ahí está el ESMAD, ahí está la fuerza pública en los procesos de erradicación de la hoja de coca, persiguiéndolo, asesinando y disparando contra los campesinos. Para eso creamos la institución del ejército, para eso creamos la fuerza pública. No, las creamos para ponerlos al servicio de la seguridad, del bienestar de la nación, de los sectores sociales, de los sectores populares, de los más desfavorecidos. Es para eso que los creamos. Y se han puesto al servicio del interés económico, del interés político. Abandonaron la misión
histórica para la cual fueron creados, la defensa de la soberanía, del territorio, de la institucionalidad democrática y de la nación colombiana. No para perseguir, para aniquilar, para criminalizar, para tener relaciones de connivencia y crear grupos paramilitares, para crear razones sociales de intimidación. Para eso no creamos la fuerza pública. Los creamos para servir a la nación, para proteger el territorio, para garantizarle a los ciudadanos su seguridad y su bienestar y el desarrollo de una cultura democrática. Tercer punto, la resistencia social y política de la población. Las formas de organización para enfrentar la desigualdad social, para enfrentar la pobreza generalizada, para enfrentar el Estado corrupto, la institucionalidad corrupta, ha llevado a los sectores sociales a organizarse en asociaciones campesinas, indígenas, afro, organizaciones estudiantiles de mujeres, ambientalistas, en organizaciones culturales, en asociaciones de artistas, en asociaciones de comunicadores, en todas las formas de asociación que puedan. Y los han llevado a avanzar en el camino de la resistencia, entendiendo la resistencia en un sentido positivo. Resistir no es solamente salir a marchar, resistir no es solamente hacer un plantón. Resistir también es construir colectivamente nuestro bienestar con autonomía. Es cuando somos capaces de construir economías solidarias, cooperativas, planes de vivienda de autoconstrucción. Cuando somos capaces de imaginarnos sin el Estado patriarcalista y paternalista, nos convertimos en sujetos del bienestar y en sujetos de la construcción del bienestar, sin renunciar a las obligaciones que tiene el Estado con la nación, con nuestra población. También cuando nos disputamos el derecho a estar en los lugares donde se toman las decisiones sobre lo colectivo, y ese derecho nos obliga a la participación política, a organizarnos en movimientos, en fuerzas políticas, en partidos, avanzar en alianzas, en unidad, en coaliciones que puedan desde una organización programática, no de caudillos, no de jefes políticos, no programática, que encarna el bienestar de la nación colombiana, de la población, de los territorios, de los movimientos sociales, aspirar al ejercicio del poder político del Estado. Y esa es una pelea que en estos 2 años es importante que la pensemos. Hay que avanzar en la construcción de una conciencia del cambio que nos ayude a mejorar las condiciones de tragedia, de violencia, de guerra, de pobreza en la cual vivimos. Entonces la resistencia social se atrae de todas las formas de organización de la sociedad civil que en condiciones de resistencia luchan para transformar la realidad en que viven y construir un mundo mejor. La resistencia política se constituye como todas las formas de organización política y los procesos de coalición y unidad que se puedan construir para poder acceder al ejercicio del poder político en el poder del Estado y gobernar para la nación colombiana. Esas formas de resistencia se han dado, pero tenemos una historia de muerte, de tragedia, de crímenes. Todos los crímenes de la violencia bipartidista, 300.000 muertos. Vuelva a nosotros la voz resucitada de Jorge Eliezer Gaitán, gritando que contra el país político hay que colocar el país nacional, que no existe una diferencia fundamental entre el hambre de un conservador y el hambre de un liberal. El hambre no tiene color, la falta de salud no tiene color. Todos nos vemos abocados, independientemente de la organización política que tengamos, a las mismas circunstancias que nos exige la vida. La vida no tiene colores. Por eso nosotros debemos pensarnos como nación, pensarnos
unirnos como comunidad, construirnos en los escenarios de la participación política en el marco de programas que sean fundamentales para todos nosotros. La delincuencia y el crimen organizado. Nosotros somos víctimas de crimen organizado de amplio espectro. Las empresas de contratistas se han convertido en cárteles de la delincuencia organizada y el asalto a los presupuestos públicos. Un crimen organizado empresarial, asaltando el presupuesto público, haciendo obras que no soportan ningún tipo de análisis técnico. Ahí está la delincuencia organizada de la criminalidad política, comprando votos, sin ningún tipo de sanción política, sin ningún tipo de sanción social ni de sanción jurídica. Es que cuando hablamos de delincuencia no hablamos solamente de los delincuentes que asaltan con armas o con cuchillos en la calle. No, hablamos también de la delincuencia institucional, de los corruptos, de la clase política clientelista y corrupta. Y desde luego del fenómeno del narcotráfico, del fenómeno de la delincuencia criminal, del paramilitarismo, de las bandas criminales. Y tenemos que hablar también de la delincuencia y el crimen en que han incurrido las organizaciones armadas insurgentes. Es que han reconocido las FARC ante la Comisión de la Verdad crímenes de lesa humanidad, crímenes que nunca se debieron haber producido. Secuestro con desaparición forzada, ejecuciones criminales, atentados contra la población, masacres de población. Eso nunca lo debió haber hecho una organización revolucionaria que se dice revolucionaria. Por eso también es parte de los problemas estructurales la delincuencia y el crimen organizado. La explotación transnacional de los recursos estratégicos del continente. Ya lo señalé anteriormente, debo dejarlo ahí, diciendo que las empresas transnacionales saquean los recursos estratégicos a través de los cuales las sociedades pueden construir su bienestar, que los gobiernos son coautores de esa explotación. La gerencia norteamericana en los asuntos de la seguridad y la defensa, que ya lo hemos dicho. Diferenciemos la seguridad de la defensa. La seguridad tiene que ver fundamentalmente con la protección del territorio. La seguridad está en manos, la defensa está en manos fundamentalmente de las fuerzas militares. La fuerza pública está dividida entre fuerzas de policía y fuerzas militares. Las fuerzas militares están constituidas por 3 fuerzas: el ejército, la armada y la aviación. Las fuerzas de policía tienen además sus organismos de inteligencia y tienen distintas estructuras. Ejército, las fuerzas de militares y las fuerzas de policía, conjuntamente con los organismos de inteligencia, constituyen la fuerza pública. Pero esa fuerza pública tiene una división de funciones. La policía nuestra se ha militarizado y el ejército se ha dedicado a hacer tareas de policía. Nosotros necesitamos que el ejército vuelva a las tareas de defensa, que se encargue de proteger el territorio y de garantizar la paz en el territorio. Y la seguridad es tarea de la policía, que tiene que ver con la seguridad humana, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, fundamentalmente con la seguridad pública y la seguridad ciudadana. La seguridad humana es un concepto de seguridad que involucra actores mucho más amplios. Ya habrá una conversación sobre las políticas de seguridad en los planes de desarrollo territorial, porque debemos asumir también que la seguridad es una responsabilidad nuestra. La seguridad es tan importante que no se la podemos dejar al ejército ni a la policía, ni al Ministerio de Defensa. Es un problema de la ciudadanía. Debemos construir ciudadanía que se piense en términos de la seguridad. El conflicto armado, dinámicas y escenarios.
conflicto nuestro se ha ubicado en varios escenarios, pero los escenarios de la guerra se han transformado. Las guerras de mitad del siglo pasado se transformaron en las guerras de la segunda mitad, en el desarrollo de la guerrilla, en los avances de la politización de los conflictos, en el desarrollo de guerras de distinta naturaleza, porque en nuestro país hay una superposición de guerras. Nosotros no llevamos una sola guerra, llevamos distintas guerras. Guerras que tienen unas lógicas específicas. La guerra que tiene el Estado contra las guerrillas. La guerra que tiene el Estado contra los paramilitares, que a veces genera procesos de unidad entre el Estado y los paramilitares para combatir la guerrilla. La guerra que tiene el Estado contra el narcotráfico, que también se alía con el narcotráfico. La guerra que tiene la guerrilla con el narcotráfico, donde también se nutre. La guerra de los paramilitares con el narcotráfico, del que se nutre contra la guerrilla y contra el Estado. La guerra que se desarrolla entre distintas formas de la delincuencia organizada, el crimen, la transnacionalización de la guerra como consecuencia de la transnacionalización del delito. Y nosotros tenemos una serie de guerras casadas en el marco de las nuevas guerras y las guerras de quinta generación que comprometen lo económico, lo social, lo político, lo mediático. Es que esta guerra que nos tienen los medios de comunicación es brutal, es brutal. Son agentes de la violencia, sicarios con micrófono. No contribuyen a la construcción de la convivencia, no proporcionan la información. Las noticias falsas llenan los noticieros y sin un criterio claro la gente se envenena, se llena de odio, de rencores, de rabia, y le entra el espíritu de venganza y se escala la violencia en nuestro país. Los escenarios entonces se han transformado. Hay discusiones del nuevo orden mundial entre imperio y imperialismo, y eso tiene unas características específicas porque los estados políticos se han transnacionalizado. Hoy estamos en un mundo unipolar de bloques. Los bloques tienen sus propias características y hay una gran tensión mundial entre China y entre Estados Unidos. Esa guerra que se dio en el Atlántico para la hegemonía norteamericana se ha trasladado al Pacífico, donde la hegemonía la tiene China. El avance de China, que nosotros pensábamos que se iba a venir con el ejército rojo a conquistar el mundo y a transformarlo hacia la revolución comunista, lo que hizo fue venirse con la mercante, con la economía, a conquistar la plusvalía mundial en una especie de comunismo de Estado. Entonces tenemos otras formas específicas de organización de los conflictos, el papel que juega la Comunidad Europea, el papel que juega Inglaterra, Alemania, Noruega, España, Francia en el desarrollo de los conflictos, el norte de África, Sudáfrica. Ya tendremos la oportunidad la semana entrante de mirar los conflictos del cercano oriente y iremos entendiendo la lógica de la conflictividad global. La posguerra fría y la globalización. La globalización nos llevó a nuevas guerras. Una de las características de la globalización, de las guerras políticas anteriores en guerras contra el terrorismo, pero también generó otras cosas, los empresarios de la guerra, los mercados de la violencia. La violencia y la guerra se hicieron factores de la producción en el orden global. Las guerras se desplazaron hacia la conquista de los territorios en el marco de la posibilidad del usufructo de los recursos estratégicos planetarios. Por eso es tan importante hoy las luchas ambientales, la lucha contra el cambio climático, las nuevas formas de relacionarnos con el mundo de lo natural, la posibilidad de conservar el planeta contra las islas de basura que existen en los océanos, contra la inundación del plástico. Hay que volver a los canastos, hay que volver a los talegos de fique, hay que volver al reciclaje, hay que hacer del reciclaje una práctica ciudadana de todos los días para tener un mejor mundo. Entonces esa posguerra fría
Esa globalización, ese nuevo ordenamiento, cambió también las relaciones en el mundo. Colocó en los organismos multilaterales un poder político superior. Hoy dependemos de la Organización Mundial de la Salud, dependemos de los laboratorios. Ellos convirtieron la salud en mercancía y se reservan la posibilidad de los impactos que sobre la salud humana puedan tener los menjurjes y las vacunas que nos venden. Someten a los estados y los ponen a colocar como fianza sus recursos estratégicos. Es criminal lo que está pasando en la industria farmacéutica en esta pandemia. Y eso tiene que generar conflicto. En una sociedad como la nuestra y seguramente como las otras de América Latina, donde las pocas vacunas que están llegando se las están robando a sus amigos, eso no tiene presentación. La doctrina de la seguridad mundial, la lucha contra el terrorismo, hizo que todas las guerras se hicieran civiles. Hoy los países pueden intervenir en cualquier parte. Estados Unidos ataca a los países, los bombardea, los aniquila, inventa historias conspirativas y terroristas para invadir esos países y quedarse con esos patrimonios. Lo que está pasando con Siria es inaceptable. Lo que ocurrió con Libia, con Afganistán, con Irán, es absolutamente inaceptable. Eso no puede ser lo que marca el desarrollo de las relaciones internacionales que se construyen para la convivencia pacífica. La declaración de las Naciones Unidas del 46 era para la convivencia pacífica, no para el fortalecimiento de los grupos poderosos de la posguerra. Entonces estos elementos han hecho que cambien los escenarios y una estrategia de acumulación sobre la violencia. Repito, uno de los problemas de los conflictos sociales y armados en nuestro país es que la clase dominante, las élites políticas y económicas, asumieron como fundamento de los ajustes del modelo económico, social y político la utilización de la violencia criminal contra la población. La violencia del banano, la violencia del café, la violencia de la marihuana, la violencia de la coca. Es la violencia contra la población. Una crisis humanitaria de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Gran parte de los procesos han generado esas dinámicas. Me informan que son las 8 de la noche. Voy a tener que señalar esto como final. Nuestros actores y nuestros conflictos apenas a manera denunciada. Son actores de nuestro conflicto armado. Los Estados Unidos es responsable de nuestro conflicto armado. ¿Cuándo van a pagar la deuda que tienen por el desarrollo de la guerra contra el narcotráfico, por el impulso de la doctrina de la seguridad nacional, por la forma como orientaron y financiaron el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para que criminalizara a la población? El Estado es responsable de los conflictos y tiene un peso específico en el desarrollo de la guerra y en el desarrollo del conflicto social, el conflicto armado. Las Fuerzas Armadas y la fuerza pública en general, los grupos paramilitares y las microempresas de la violencia, el crimen organizado transnacional, las insurgencias armadas, los sectores y movimientos sociales, la sociedad civil, que luchen en el marco del orden institucional para el ejercicio pleno de sus derechos. Responsabilidad de los conflictos es de los gremios económicos. Los gremios económicos debían asumir la responsabilidad de haber financiado grupos paramilitares, de criminalizar y de llevar la pobreza a los territorios. La Iglesia, ¿cuándo la Iglesia va a ir a hacer su descargo de los crímenes que cometió en la violencia utilizando los púlpitos para llenar de odio el corazón de los liberales, de los conservadores contra los liberales? Esa cantidad de sacerdotes que alimentan el odio paramilitar y el odio institucional, todo ese
esa iglesia uribista que se opone a la iglesia popular y a los evangelios liberalizadores. Y las transnacionales y los organismos multilaterales hacen parte de los actores que dinamizan y alimentan nuestros conflictos. Y claro, los conflictos nuestros son múltiples y tienen distintas causalidades. El conflicto económico y social, los conflictos políticos, los conflictos armados, los conflictos culturales, los conflictos ambientales, los conflictos jurídicos, los conflictos que tenemos que resolver ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la justicia está al servicio de las élites y de la criminalidad institucional. Todos estos aspectos hacen parte de las causas y de los determinantes de los conflictos sociales y armados en nuestro país. Espero haber proporcionado inquietudes en relación con la naturaleza de nuestros conflictos y las responsabilidades a lo largo de la historia. Es una síntesis apretada tratando de construir pequeñas fuerzas, elementos para el entendimiento de nuestros conflictos. Quiero agradecer a ustedes la asistencia hoy al Diplomado de Paz, Desarrollo Territorial y Democracia. Y quiero nuevamente agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad Federal de Marañón, acompañados por Mateo, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma del Estado de México, a Norma, la profesora Norma, mil gracias, la Universidad Autónoma del Estado de Chapingo, a la profesora y a la doctora Yaneta Piaz, mil gracias. A todos los que colaboran en este escenario del Diplomado de Aula Libre, mil gracias a Julia, que es la que está a cargo de la responsabilidad técnica de hacer posible las emisiones, a Wilson, mil gracias, al equipo que está entrando a Zoom con nosotros a acompañarnos y a recibir las notificaciones que a través de las redes ustedes hacen. Mil gracias por asistir a la segunda sesión de Aula Libre. Hoy, factores estructurales de los conflictos sociales y armados en nuestro país. Mil gracias. Bueno, compañeras y compañeros, les agradecemos mucho que hayan asistido a esta reunión. La próxima hablaremos de paz y esperamos que pues siempre traer la mejor información. Este es un diplomado que está desarrollando la Universidad Nacional de Colombia, como les decía al comienzo. Y entonces nos veremos, yo creo que la próxima semana, pues que es Semana Santa, pues no estoy seguro si haremos reunión. Creo que es mejor hacerla para la siguiente semana, teniendo en cuenta pues que todo el mundo pues está, o no todo el mundo, mucha gente va, el miércoles por la tarde es muy difícil que estén atentos, ¿sí? Entonces estaremos volviendo la semana siguiente, o sea, el miércoles 31, con un tema de paz, un poco para contrastar los dos temas, y es que aquí está el conflicto, pero bueno, tenemos que mirar también cómo es la resolución del conflicto, porque lo que nos interesa ante todo es que este conflicto se resuelva. Muchas gracias a todas y todos, y nos veremos de hoy en 15 días. No, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde y feliz Semana Santa. Buenas tardes.